no creo que la vida adulta sea esto, pero volteo alrededor y era lo único que yo veía. Una habilidad que puede hacer muy rica a la gente y hacerla crecer es ser positivo. Siento que cuando tenemos un problema y le metemos el marketing suficiente, se termina convirtiendo en una oportunidad. La gente que quiere éxito hoy en día quiere sacarle dinero al cajero sin haberle depositado. Por las personas con las que te rodeas son las que terminan definiendo cuál es tu normalidad en la vida. ¿Te imaginas ser el primer millonario de tu familia? Julio Higuero lo logró. Pasó de ser mesero, sin dinero, sin contactos y sin un plan claro, a vender más de 70 millones en bienes raíces. Hoy es el director de Tsunami de Ventas Academy, iRender Digital y cofundador de 366 Real Estate. En este episodio nos revela las estrategias que lo llevaron de cero a tener 5 propiedades en renta, cómo entender a tu cliente para cerrar más ventas, los secretos del marketing que dispararán tu negocio y cómo vender tu proyecto a grandes empresarios. Si quieres cambiar tu vida y construir tu propio éxito, este episodio es para ti. Amigo, bienvenido a Construyendo Sueños. Amigo, muchas gracias por la invitación, emocionado de estar aquí. Hace mucho que no platicamos continuamente de temas de redes, temas inmobiliarios, pero hace mucho que no venías a alguna red mía, algún podcast, entonces has crecido mucho y quiero pues actualizarnos, ¿eh? Me gusta. Pero a ver, mi querido Julio, yo ya te conozco bien, me encanta tu historia porque les he dicho, Alonso, a ti que me siento identificado con ustedes, estamos en diferentes etapas de la vida, pero siento la misma hambre, la misma emoción de emprender, la misma emoción de salir adelante y creo que compartimos ciertas limitaciones en nuestras infancias que posiblemente nos exponenciaron esto. Pero quiero que nos transportemos a ver cómo fue tu infancia, de dónde eres, cómo fue tu infancia, a ver, cuéntame un poquito cómo era un día en Julio Higuero de 8 años, tanto en qué tipo, cómo era tu casa, cómo eran tus compañeros, tema económico. Me encanta. Yo soy de Tulancingo, Hidalgo, que es tierra de la barbacoa. Es demasiado rico comer en Tulancingo, aparte es barato. Y mi infancia era, yo recuerdo mucho los días domingos. Nos despertábamos temprano, con familia, con Chabelo. Creo que era un gran programa. Era programa. Yo me despertaba y cuando me despertaba, pues mi papá iba por los desayunos, iban por barbacoa, tamales y así. Siempre acompañaba a mis papás a jugar fútbol. A mi papá siempre le gustó jugar fútbol y ya después había lo que debe haber después de un día de fútbol, había cheves y todo. Y después me tocaba visitar a las abuelas y todo, pero entre semanas sí nos tocaba trabajar muy duro con mi papá. Saliendo de la escuela muchas veces me llevaba a vender libros con él, o a veces me tocaba salir temprano de la escuela porque me decía, oye, ¿sabes qué? Vámonos a esta exposición porque nos toca ir a vender libros, lugares como Ona y Puebla. Como Tulancingo es cabecera municipal, mi infancia fue mucho acompañar a mis papás a trabajar alrededor y sobre todo a tocar puertas. Recuerdo mucho toda la ruta de Tulancingo hacia Huasca, son como pueblitos, es Omitlán de Juárez, pues un buen de pueblitos. Entonces me tocaba a mí con mi mamá en mis cursos de verano irme a vender con ella. Mi mamá fue la que me enseñó a vender. En realidad mi mamá es como que mi mamá le dice que sí a todo. Ella le entra a todo y creo que una de las razones por las cuales unas personas tienen éxito y otras no es porque el no saben cómo recibir el no. Y mi mamá es un tipo de persona que sabe recibir el no. Nos tocaba ir a tocar puertas y a vender libros de cocina. Doña Lupita era de una editorial, si no me recuerdo, que se llamaba Yoalpe, y vendíamos libros de cocina. Doña Lupita, comida china, ¿Cuántos años comida tenías ahí? mexicana. Pues sí, como entre 8, pues toda la vida hice básicamente lo mismo, Sí. pero sí como 8 años, porque todavía acompañaba con mi mamá. Y pues era lo mismo, solo que en diferentes lugares. Entonces mis papás ellos eran vendedores y aparte tenían su grupo de vendedores y otros de cobranza, pues antes no había transferencias, entonces tocaba llenar un contrato a mano de lo que el cliente había comprado y entonces el cobrador iba en una moto y muchos le decían, señora, pues aquí dijo que usted había comprado esta enciclopedia 200 pesos a la semana, aquí estoy. Y a veces incluso me tocaba ir a cobrar. Recuerda de pequeño mi mamá, el grito de mi mamá, o sea, con el claxon y como en las rancherías, siempre gritaba, buenas tardes. 100 perros ladrando y a la señora ahí de que, ay, sí, el libro de cocina. Y así, cobranzas a 200 pesos. Así fue mi infancia en un ambiente de vender y estar cobrando ¿Y económicamente cómo lo sentías? Uno de los mejores trabajos de los papás es no darte cuenta cuando falta o no falta dinero. Entonces, económicamente, pues nunca me di cuenta o no era consciente de si había o no había, porque mi juego era ir a vender libros o era ir a cobrar. Entonces, yo sentía, y eso lo recuerdo muy bien, yo sentía que mis papás eran ricos hasta que un día fui a la casa de uno de los dueños de las editoriales. Se llamaba el señor Luis Rey Molina. Hay una editorial que se llama Reimo. De hecho, conozco demasiados editoriales por mis papás, Claro. pero voy a la casa de Luis Rey Molina en el condado de Sayavedra, por Ciudad de México. Yo ahí creía que era rico. Cuando entro a la casa del señor Luis Rey Molina, que era dueño de una editorial, y dije, no, no soy rico. Creo que no, pues su casa era 5 pisos, pero hacia abajo.
tenía su propio río. Pues yo no sabía de autos en ese momento, pero tenía un gran marquís, tenía varias cosas como buenas. Tenía un salón de juegos y yo dije, mi casa no tiene un salón de juegos. Y entonces yo no sabía que, pues mis papás venden libros. Yo decía, no, pues les va súper bien y todo. Hasta que ves que realmente algo que es bueno y la pones en comparativa. Ahorita yo volteo a ver Tulancingo, oye, aunque es un lugar muy bonito, cuesta mucho trabajo tener un contexto alrededor de crecimiento de alguien que te diga, tengo un proyecto de 300 millones que estoy vendiendo y así. Allá de pronto mis compañeros de clase o así era que su papá era el dueño de la tortillería, o su papá tenía una combi, o su papá, o mucho de zonas indígenas que, oye, me dieron beca aquí en Tulancingo y estoy cumpliendo el sueño de estudiar la universidad. Ujú. Y ese era como el contexto. Súper buenas personas, pero no tanto un contexto que te dijeran, mira, existen proyectos más grandes, 300 millones, 500 millones, 1000 millones. Pues no, impensable, impensable. Claro. Pero tú crees que eras rico porque no te faltaba nada. Ajá. Pero era muy similar a lo de todos tus compañeros, supongo. O sea, todos tienen un estilo de vida similar. Sí, todos iguales, el mismo contexto, papás emprendedores, comerciantes, había uno que le decíamos el abuelo, era un señor viejito que andaba con una chava y entonces el abuelo tenía negocios, era como el papá empresario del contexto y el señor tenía una panadería. Ujú. Entonces como el papá empresario era, no, que, no, es que tiene la panadería de la Y esquina, le iba un bro. poco mejor. Le iba un poco mejor, ajá. No, es que llegan camionetas diferentes, todas de pan, Ujú. pero siempre llegan un carro diferente, bro, tiene mucho dinero, así. Claro. ¿En qué momento, bueno, te diste cuenta que, no, pues yo estoy en una clase media baja, digamos, pero Ujú. dentro de todo también favorecida porque pues, tenías un plato en la mesa, ¿no? Sí, claro. Ibas a la escuela. Iba a la escuela. Pero a ver, sí entiendo que en una ciudad mucho más pequeña es mucho más difícil salir adelante Ujú. por el contexto, porque bueno, hay muchas historias de éxito, está mucho más limitado. ¿Qué ha sido de tus compañeros de la primaria, secundaria, sin decir nadie, pero en general ha seguido su vida y más o menos cuál ha sido el futuro de la mayoría de las personas con las que convivías? Yo me puse triste que una vez me reúno con mis amigos de la escuela y pues a platicar, ¿no? A ver qué habíamos hecho y todo. Y un día en mi casa tumbaron un arbolito. Mis papás tienen unos arbolitos afuera. Ujú. Mi mamá le encantan las plantas. Y un arbolito, un día yo llego y me dicen mis papás, es que este arbolito lo tiraron, un borracho. No, pues ahí quedó. Cuando me reúno con mis amigos, platicando cada quien que qué estaba haciendo y todo, un día me dice, amigo Julio, te lo debo de confesar. Un día me puse bien borracho y tiré uno de los arbolitos de tu casa. Y después de 2 años me voy enterando. Y esa persona, pues, ¿qué sucedió? Pues sí, borracho, se metió como en drogas, sí, tuvo un hijo, pues, a corta edad. Es emprendedor, pues tiene como hay varias cosas. Pero sí me doy cuenta que por las personas con las que te rodeas son las que terminan definiendo cuál es tu normalidad en la vida. Ujú. Entonces, pues, ¿qué sucedió de la mayoría? Pues, pues igual, como me fui, parecería que el tiempo se congela Mm, y que no hay como un avance, pues tal vez tan exponencial, ¿no? Es como claro. que el tiempo se congela. ¿Cómo le ha ido a tus compañeros de escuela? ¿Sientes que fue como, si los hubieras dejado ahí, te fuiste 10 años, regresaste y es No como, ha cambiado mucho. solo se puso más gordito, ¿sabes? Ujú. Entonces solo creció. Digo, ahora ya con mucho lo que hemos aprendido, sabemos que también no es échale ganas y ya, ¿no? Antes Ujú, ujú. yo siempre he sido muy positivo en los negocios y antes sí era mucho decir, no, es que sí se puede y todo el mundo, y después ya vas entendiendo los matices de la vida y dices, no, no es tan fácil. Hay una complejidad más profunda de si naces en ciertas circunstancias y todo. Ahorita le decía a Alonso que es más fácil que el más tonto de una familia de rica le vaya bien que el brillante de una familia pobre por el contexto, ¿no? Total. Y es real, por más que lo queramos negar. Pero también se me hace muy triste pensar que si naciste en ciertas circunstancias, no puedes cambiar tu vida. Si es difícil, claro que es difícil. Es la minoría, son excepciones. Tú eres una excepción. Pero a ver, estando en ese contexto con pues esas barreras, esas limitaciones, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste fuera de con tus papás? Que tú decidieras, voy a hacer algo distinto. ¿Qué fue ese primer trabajo? De los primeros trabajos que yo tuve fue tocar en un grupo versátil. Actualmente me dedico a redes sociales y como que parecería que no tiene nada que ver. Pero yo me metí a la música porque quería que una chava me hiciera caso. Era como, le gustaba el rock y dije, yo no hago rock, pero quiero gustarle a la chava. Entonces me aprendo a tocar guitarra, aprendo a tocar batería. Y en uno de los primeros trabajos que tuve, pues yo ya sabía tocar batería, pero no tenía dinero y sabía bailar y sabía hacer show y así. Dije, bueno, pues voy a tocar cumbias en una fiesta y eso me va a ayudar a mejorar como baterista. Entonces uno de los primeros trabajos era ese. Fui baterista de grupo versátil, así que sé tocar cumbias, sé tocar salsa. Ay, bueno, la salsa está mucho más difícil, pero más o menos en la batería. Y por eso aprendí como este lado musical, porque tocaba con Mm. puros señores. Y la batería es el que hace que la gente pueda bailar en una fiesta. De mis primeros fue grupo versátil, puse inflables.
Trabajé como programador en Ciudad de México. Ese fue otro. Vale, por eso es un tema importante salir de una ciudad, ¿no? O sea, moverte a otro lugar es algo que yo que mucha gente en México pues le da miedo tener la comodidad mínimo de la red de tu familia. ¿Por qué decidiste? ¿Te fuiste solo o con alguien o...? Si de todo lo que he pasado, si yo le pudiera dar un hack a las personas para poder cambiar su realidad y hacer más dinero, una sería que se muevan de ciudad. Y yo soy de un lugar que se llama Tulancingo, entonces el moverme, lo más normal es moverte a Ciudad de México, que es como la zona más grande, por eso me moví ahí. Yo pensando que Ciudad de México era el sueño, la gran ciudad, ahí iba llegando de que, ay, aquí hay edificios, cosas así. Cuando me doy cuenta es que probablemente es el sueño, pero sin dinero, se convierte más en una pesadilla porque mi trabajo me quedaba 2 horas de distancia. Yo volteaba a ver a los adultos, a todos en el metro, y pues la mayoría pues ya íbamos todos cansados, todos iban agüitados, pero como yo era nuevo en la Ciudad de México, todavía traía esta energía de, ay, la Ciudad de México, me encanta, pero yo volteé a ver a todos, y todos agüitados, todos con audífonos, llegaba un señor y se aventaba en vidrios, así como, o como que, ¿qué es esto? ¿A poco esta es la felicidad de un adulto? Yo le preguntaba, eso lo recuerdo claro a mis compañeros de trabajo, oye, ¿qué haces saliendo del trabajo? Porque yo quería plan, ¿qué hacemos? Mm, Voy al súper y juego videojuegos. Dije, bueno, eso es un jueves, ¿no? Y bueno, pero el viernes, que no, pues voy en mi moto al súper y juego videojuegos en la noche. Bueno, el fin de semana seguramente era algo diferente. Toda su vida era igual. Ir al súper, comprar videojuegos y pagar su moto. Y dije, la vida adulta, no creo que la vida adulta sea esto. Pero volteo alrededor y era lo único que yo veía. Entonces me identifiqué con una persona que no tenía esa vida y era el dueño de la empresa en la cual yo trabajaba. mm. Dije, ay, él sí se ve más, que su vida es más feliz. Él sí no juega videojuegos todo el tiempo. Está con su familia, juega tenis. Y el güey le están haciendo un masaje aquí a mediodía. Creo que me gusta más esa vida. Entonces, así fue como emigro de Tulancingo Hidalgo a Ciudad de México. Veo la vida del dueño y digo, me gusta más esa vida. Creo que puedo hacer eso. ¿Fuiste solo? Sí, ¿Viviste sí, sí. solo? Sí, sí. Pues, Difícil, entonces difícil, ¿no? De todas maneras. sí, Tú viví. eres muy positivo y creo que eso te ha ayudado mucho en la vida. Te iba a preguntar, porque ¿de dónde sacas? Pues sí, también irte de Ciudad de México sin lana, pues es difícil, pero ¿de dónde sacas esa actitud que yo admiro de ti? Gracias. Siento que siempre le ves el lado bueno a las cosas, ves cómo sí, cómo, y creo que eso en el tema de emprendimiento es un superpoder. ¿De dónde crees que venga esa actitud positiva? Sin duda alguna, yo creo que una habilidad que puede hacer muy rica a la gente y hacerla crecer es ser positivo. Yo creo que viene de mi mamá, de siempre de decir como, o sea, como que mi mamá se agüita, le dura 10 minutos lo triste y luego dice, ¿qué vamos a hacer para que esto salir adelante, no? Entonces, cuando yo me voy a Ciudad de México, que me fui con un tío, pues me dio un cuartito así, una camita chiquita para dormir y yo escuchaba, éramos en un departamento dúplex como de Infonavit, Ujú. pues vivían sus 2 hijos, mi tío, su esposa, yo y tenían un perro. Entonces éramos 6, como en una de Infonavit. Pues me tocaba un cuartito y escuchaba cómo roncaba mi tío. Pues me la puedo pasar agüitado o me la puedo pasar feliz. ¿Qué es lo bueno de esto? No estoy pagando renta, me hacen de comer, pues estoy a 2 horas del trabajo, pero puedo escuchar podcast en el camino, puedo dormirme en el camino. Entonces, siento que cuando tenemos un problema y le metemos el marketing suficiente, se termina convirtiendo en una oportunidad. Y el marketing también es eso. Hay muchas empresas que no tienen dinero para crecer, que tienen problemas de cobranza y realmente en donde los problemas, no sé por qué le pusieron la palabra problemas, yo creo que en realidad así se manifiestan los milagros. Un problema con el suficiente marketing se convierte en un milagro, no en un problema. Y pues creo que más que verlo solo en marketing, si lo pongo en mi vida, imagínate todo el tiempo tener gasolina de lo malo, pues no se te acaba. Me encanta esa visión de la vida. ¿Viste la película de La vida es bella? Ah, pues sí, en TikTok. Vela, pero Cachitos. es tal cual, la Segunda Guerra Mundial. Y sus papás le cuentan, como tu mamá te contaba a ti de cuando ibas a una librería que era padre, Ujú. también que la Segunda Guerra era un juego. Imagínate, pero sí, No, sí, incluso no sí vamos tan importa mucho lejos. eso. O sea, ahorita tuve la oportunidad de dar una conferencia para la comunidad de Israel Ujú. aquí en México. Y justo comentaban que pues están en guerra y toda esa movida, que ellos, la única forma que tenían de estar felices en la guerra, pues que había misiles todo el tiempo, es con la comedia. Entonces, lo único que tenían, uno de sus trabajos que tienen es limpiar la sangre de todos los lugares donde han caído bombas, entonces tienen que limpiar porque la sangre empieza a oler muy feo. Entonces tienen que limpiar lugares donde todos se han explotado y muchas veces como son granadas de fragmentación, pedazos de piel y sangre quedan en el techo. Entonces que la única forma que tenían era llegar al lugar y hacer chistes negros de los explotados y reírse para intentar hackear un poco el cerebro de,
pues toda la tragedia que estaban haciendo. Pero no te vayas tan lejos. En México utilizamos mucho la comedia porque también normalizamos mucho la situación a veces en la que estamos de inseguridad, Ujú, ujú. de muchas cosas. Lo normalizamos, a veces dices que lo normalizan. Si cualquier extranjero llega y ve lo que está pasando en México, se vuelve loco. Exacto. Pero es una forma de supervivencia también, de normalizar y de, pues tienes que mejorar tu vida, si no vivirías con pánico y pues no podrás vivir en ese ambiente, ¿no? Exacto, sí, yo creo que muchas veces cuando hay problemas que no están chidos, como todo ese tema de inseguridad y así, pero voy a hablar como en persona en tu día a día, ¿no? Creo que a veces nos ahogamos en un vaso y si logramos tener la perspectiva correcta, ahí está la motivación. Claro, La gente busca podcast de motivación. Yo digo, sí. ¿qué problemas he tenido que no quiero que me vuelvan a pasar? Y traes el podcast integrado interno y todo el tiempo traes O empuje. la vida de alguien, como tú, esa persona. A mí me encanta en Japón, sí, digo, el típico dicho de que en Japón sí ves a alguien exitoso o es lo que dicen de la cultura, es cómo lo hizo, lo admiro, quiero ser como él, cómo lo logró, en vez de tener envidia, esos pensamientos negativos, pues claro que sí te cambia la forma de ver la vida. Tú tenías esa persona en la Ciudad de México que dijiste, qué padre, ¿no? Ajá. O seguramente de Tulancingo, ese que viste con su casota y su gran marquís, que era el carro padrísimo de la época, pues cómo le hizo, ¿no? O sea, algo se puede hacer diferente. Eh, ¿Qué hiciste después de Ciudad de México? Me convertí, eso me Que me gusta encanta mucho. eso, aprendan todos, el que rompieras el miedo de salirte de tu pueblo para una ciudad grande, seguramente rompió muchos temas mentales en ti, ¿no? Sí, completamente. Y yo creo que si aquí hay papás que están viendo este podcast y que están en este punto, si yo les podría recomendar algo que a mí lo hice consciente y me funcionó para poder romper miedos y que tal vez pudieran aplicarlo en sus hijos, es que como aprendí a vender desde muy pequeño, todo el tiempo en mi cabeza decía, lo peor que puede pasar es que venda más y tal vez me cambie de lugar. Lo peor que puede pasar es que venda esto entonces me daba una seguridad de, pues, estaba todo el tiempo feliz, pero si me faltaba dinero es solo tengo que vender este número de libros y podría salir adelante. Lo peor que puede Claro, pasar es que venda. Y en realidad, el problema muchas veces se soluciona con dinero, pero no en el dinero en sí, sino que sepas vender en la capacidad que y la te capacidad. dieron. O sea, de los mejores regalos que te dio tu mamá es llevarte a vender con ella y que aprendieras inconscientemente a vender. Totalmente, sí, de mi mamá y mi papá, que Sí, de los dos. inconscientemente mi juego fue aprender a vender. ¿Recuerdas cuando ibas a comprar tu primera oficina? Que tenías el miedo, Sí, sí, pero sí. al final, pues vendes más también. Exacto, fue eso. Y fue exactamente lo mismo que mudarme de ciudad. Claro. Cuando yo compré la primera inversión, y ese sería un tip que le puedo dar a cualquier persona que quiera hacer lo que Carlos Slim hace para hacer más dinero, una de esas cosas fue comprar propiedades. Y cuando yo compré la primera, que fue aquí donde estamos en Ujú. este momento, en este podcast, pues lo mismo fue, yo tenía miedo, pero me autohackeé porque dije, ¿cómo no tengo miedo de comprarme un Tesla? Pero ¿cómo sí tengo miedo de comprarme una inversión? Dije, es el mismo dinero. Entonces dije, bueno, solo tengo que vender más. Lo peor que puede pasar es que, pues no sé, que venda mi carro o Claro. que, bueno, ahí no tenía Pero carro. me encantó eso, pero ¿por qué sería? O sea, la motivación es, igual el sueño del Tesla era mucho más sexy, ¿no? Ujú. Pero era porque no entendías a profundidad las inversiones en ese momento, porque el sueño puede no cambiar, pero no es más sexy tener una propiedad que te paga el Tesla y te dé renta y te lo esté cambiando cada 4 años Ujú. y que nunca se acaba la gallina. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es mejor? ¿Comprar el huevo de oro que te lo acabas y se terminó que era el Tesla o comprar la gallina que te puede dar estos huevos toda la vida? Todo el tiempo. Entonces ya entendiste ese sueño y ya cambiaste, ¿verdad? Ajá, lo entendí. Creo que hay otra cosa que la gente que está escuchando este podcast que quiera crecer mucho más rápido, le puede funcionar, que es, hay muchas cosas que yo no entiendo, pero yo soy obediente de la gente que admiro. En su momento, tú me diste el consejo, pero yo no lo entendía. Eso que acabas de decir, pues ahorita me Ujú. queda muy claro, pero en su momento yo no entendía de que, no, pues que todo el tiempo va a haber una máquina de dinero que te va a estar sosteniendo tu estilo de vida si inviertes versus el Tesla que se muere. Pues en su momento no lo entendía. De hecho, ese día grabamos y yo te preguntaba, ¿qué es un asesor inmobiliario? Yo no sabía. Entonces, yo no sabía, yo no entendí el consejo, pero lo apliqué. Y eso es algo que he aprendido, que si alguien que admiras te da un consejo, aunque no lo entiendas, hazlo y luego en el camino lo entiendes y vas a tener un crecimiento pues mucho más rápido, ¿no? Claro. A ver, entonces te fuiste a Ciudad de México, ¿qué siguió? En una reunión familiar, yo era Godín en Ciudad de México, ganaba 6,000 pesos mexicanos y en una reunión familiar me reúno con un primo que somos más o menos como de la edad y me dice, ¿en qué trabajas? Yo, soy ingeniero, arreglo computadoras. Estoy en la gran ciudad, estoy en Ciudad de México, me gano y le aumenté poquito. Gano 14,000 pesos mexicanos. Un poquito. Y entonces él me dice, no, buenísimo, muy padre, yo soy mesero. Y yo,
¿cuánto ganas? Yo ya como casi, ya sabía yo que le iba a decir otra cosa. Me dice, gano 30,000 pesos al mes. Y entonces me convierto en mesero en Riviera Maya, en Cirque du Soleil Joya. Nunca había sido mesero. Y lo que me salvó fue la habilidad de saber vender, porque cuando me hace la prueba de mesero, en Cirque du Soleil para contratarte, me encanta porque tienen un descriptor de puestos increíble, pero debes de tener una carrera, debes de saber hablar inglés, debes de tener psicológicamente como, pues no estar acá tan dañado. Entonces te hacen muchas pruebas. Y me hicieron prueba de charoleo, se me cayó la charola y no pude. Me hicieron prueba de vinos. Yo nunca he tomado en la vida, no supe, me dijeron, ¿qué vino me recomiendas? ¿Con qué uvas? Con este salmón. Y yo, pues un vino tinto. No, ya desde ahí iba perdiendo. Yo no sabía que el pescado se tomaba con vino blanco, ¿no? Y luego me dijeron, ¿qué copa? No, pues yo todas las veo igual. Entonces, también perdí, pero cuando en la última prueba me dicen, no pasaste la prueba de mesero, y era mi única oportunidad, yo tenía 1,500 pesos, que probablemente, pues era todo lo que tenía. Entonces, era o me quedaba o me quedaba. Entonces, la última prueba me dijeron, pues no estás contratado, pero por protocolo tenemos que hacerte la prueba de venta porque hay una posición de mesero que se llama cash bar, que nuestra chamba es hacer upsells, no sé, de alguna Moet, brincarla a Don Periñón. Pues vamos a ver, véndeme lo que quieras. Y él ya, así como de, pues ya, pues lo tengo que hacer. Ese señor vio cómo le vendí la mejor hamburguesa en su vida. Me inventé ahí de que la carne tenía chaya y que era una hamburguesa maya. Y le dije, hay mil cosas. Y me dijo, pues eres el peor mesero, pero eres un gran vendedor. Vamos a hacer una prueba. Si no aprendes Charlie en una semana, te vas. Pues me quedé. ¿Es complejo? Es maña y sí hay peso porque la charola la tienes que subir. ¿Y balancear? Sí, muchos piensan que ser mesero, que es como esta charolita, tiene su chiste esta, pero la posición que yo tenía se llama back, o le decíamos vaquero, pero son charolas muy grandes porque son banquetes. Tienes que alimentar en Cirque du Soleil más o menos como 270 cenas en 45 minutos. Entonces te toca, yo estaba corriendo todo el tiempo, entonces corrías, y luego los pasillos son muy pequeños, entonces me tocaba subir la charola. Y eso es como maña, pero pues sí pesan, son salmones, o sea, debe pesar como pues sí, lo de un garrafoncito de agua, unos 20 kilos debe de pesar la charola. Y pues sí, es maña. Tenía un brazo fuerte y el otro así bien débil. ¿Y si lo lograste? Lo logré. Me tocó trabajar muchas veces en 27 de diciembre, en 31 de diciembre. Sí se ganan esos 30,000. Mi promedio en ganancias de mesero ganaba 20,000 pesos al mes, ya con propinas. A algunos les iba mal. Y a mí me iba como de 20,000 sostenido por una cosa, porque sabía vender. Porque cuando iba a sacar las propinas, no iba yo a pedir la propina al final. Y este consejo que les voy a dar, les puede funcionar como pues, para vender bienes raíces, lo que sea. Pero yo no iba a pedir la propina al final, yo iba a sacar stories de Instagram con el teléfono del invitado. Yo iba a decirle que cómo le había parecido, que qué más quería. Si veía que estaban muy metidos y platicando y que se estaban abrazando como novios y así, yo ni mejor me metía, yo no tenía que interrumpir el momento. Si no sabía que eso me iba a repercutir en la propina, entonces yo educaba al cliente en todo el show mientras yo le estaba atendiendo para que al final la propina fuera una consecuencia de lo que yo le había dado. Y es que la gente que quiere éxito hoy en día quiere sacarle dinero al cajero sin haberle depositado. Quiere venderle al cliente solo diciéndole, pues págame, pues, o hace un chorizote así de WhatsApp dándole información y esperar una transferencia al final. Y la confianza es como un cajero. Tú le depositas y no le vas a poder sacar si no le depositaste. Y eso lo aplicaba de mesero, por eso era los que más propinas sacaba en Cirque du Soleil Joya. ¿Tenías algún camino ya? Porque ya habías visto algunas figuras que te motivaban a querer generar más lana y tener más libertad. ¿Pero tenías algún camino ya definido o no? Realmente aquí fue lo que se te fue presentando. Pues ahorita ya será muy fácil ver en retrospectiva, ¿no? Oye, pues voy a hacer esto y de aquí me brinco a flipping, de aquí desarrollo y de aquí... ¿No? ¿Había una estructura o todavía no tenías claro por dónde iba a ser? No tenía una estructura tan clara, pero hay algo que yo siempre he amado y es el arte. La música, me encanta la pintura, todo lo que es arte como que me inspira demasiado. Y una vez en YouTube vi un episodio de alguien que se llama Juan Solo, que es un músico mexicano. Lo Y, conozco, estaba en Porter. creo que sí. Pues yo lo conozco de Juan Solo para acá, pero Porter es ¿no un... es Juan Son el que tú dices? Ah, sí, es Juan Son. Sí, Juan Son. Es diferente. Sí, es No, Juan diferente. Son es el que estuvo en Porter, sí. Sí, no, es Juan Solo. Juan Solo dice, eh, yo dejé de estudiar a los 18 años medicina por dedicarme a la música y ahora soy feliz. Básicamente es lo que dice. Un día yo de Godín viendo eso dije, claro, ¿qué estoy haciendo aquí? Ni estoy feliz ni nada. Si yo me fui de mesero para poder ahorrar para estudiar música, entonces realmente mi visión de vida y todo lo que me iba a llevar adelante era el gran sueño. Ujú.
Entonces, cuando yo trabajaba en Cirque du Soleil, yo veía a los músicos, porque es música en vivo. Como que el consejo y lo que me ayudó fue que si queremos pasar de nivel rápido, debemos de hacer el mismo efecto que yo hice de mesero. No tener dinero, pero estar en el mismo lugar donde la gente de dinero estaba. Yo estaba cerca de la gente que pagaba 100,000 pesos por una cena con 10 integrantes de su familia. Vivía lo mismo que él vivía, solo que yo lo vivía atrás del telón. Entonces me hacía ver, ay, ¿quién tengo que ser para pagar 100,000 pesos para una cena? O luego iban rusos con rusas. Una vez me pasó que era el ruso loco. Le dio de propina a una chava 20,000 pesos mexicanos, pues por atenderlo. Yo dije, o sea, la cena le salió en 100,000. Le dio 20,000 de propina. En lugar de pensar, ¿cómo tengo más clientes de estos? Dije, ¿quién es este güey? ¿Cómo soy yo esta persona? Porque nunca podría dar una propina de 20,000 pesos. No tendría que hacer nada en un mes para pagar lo que él pagó. Entonces esa combinación de estar cerca de la gente de dinero sin yo serlo, creo que es una combinación súper poderosa. Creo que a cualquier nivel, a cualquier nivel. Desde ahí se me quedó, ¿cómo le sumo a la gente de dinero a que haga más dinero? Ujú, ujú. Así como que así de sencillo. Entonces, realmente mi ruta fue, ¿quién ya está cumpliendo lo que a mí me gusta? ¿Cómo le ayudo a que haga más dinero, que lo vaya mejor, que vaya más feliz? Y descubrí tres cosas. Para tú tener éxito, hacer mucho más dinero, mucho más rápido es, una, o le ayudo a vender a esa persona que admiro lo que él vende, o le compro algo de lo que él vende o ella vende, o en su estructura yo aprendí a hacer videos, o lo grabo y hago algo, pues para poder resumar y aprender más de esa persona. Entonces, mi ruta fue esa. En esa época también empezaste a grabar. ¿Todavía estabas como mesero cuando hiciste tu primer video? Bueno, primero, yo era mesero, entonces siempre me quitaban a mí mi celular a la hora de entrar, a la hora de ser mesero. Un día subo un video que cualquier persona, ese video que yo subí, cualquier persona la podía entender. Y fui demasiado genuino, muy como yo. Entonces un día ese video lo subo, me pega en redes sociales y un video me lleva 80,000 seguidores. Cuando yo salgo de trabajar de ser mesero, que me regresan mi celular, reviso, yo tenía 80,000 seguidores de la noche en la mañana y dije, la riqueza va a llegar a mí. Y era mentira, Ya soy famoso. ya soy famoso, solo tenía seguidores. Pero ¿De qué era el video? Solo para saber. hablaba, y hoy es 14 de febrero, pero hablaba de cómo conocí a una chava en Estados Unidos. O sea, yo le escribí por Facebook un hola, nos hicimos como cibernovios, y luego la fui a conocer a Estados Unidos por una beca que me había ganado. Yo fui a Chicago y le dije, te voy a ir a ver a Austin. Yo no sabía geográficamente Sí, en dónde estaban, distancia. porque yo era de Tulancingo, entonces Tulancingo 10 minutos, cuando veo en camión Chicago-Austin, 2 días. ¿Y fuiste? Pero fui. Y cuentas esa experiencia en ese video. Y esa experiencia la cuento en ese video. Entonces la gente se enamora de la historia, que qué había pasado. Gano 80,000 seguidores, pero sigo trabajando en mesero. Me habían llegado los seguidores, Ujú. pero no el dinero. Cirque du Soleil me escribe por DM. Queremos que vengas a hacer un recorrido pues de la cena porque queremos que lo promociones con gente local de aquí de Playa del Carmen. Si yo trabajaba de mesero, pero al mismo tiempo me habían contratado de influencer. Fue cuando en mi cabeza tuve un descubrimiento donde dije, la atención también es dinero. Fui y monté mi mesa de mesero. Pasaron las 5 p.m., me di la vuelta y entré caminando ahora como influencer. Entonces te pegó tu video, te buscó Cirque du Soleil Ujú, y grabaste. ujú. Pero seguías trabajando como mesero. Exacto. ¿Y cuánto tiempo fue así o en qué momento dejaste de ser mesero? ¿Qué cambió? Junto dinero para irme del Cirque du Soleil. Junté 33,000 pesos para irme a cumplir otra vez el sueño a Ciudad de México. Ay, por fin voy a estudiar música. Sentí que lo he logrado. Y de hecho, fui a sacar mi visa justo cuando renuncié al Cirque du Soleil. El cónsul me niega la visa porque me dijo, no, ya que tengas otro año ahí, sí te la damos. Pero yo ya había renunciado, entonces es un punto importante porque sí me quería ir a trabajar a Estados Unidos en algún momento. Pero es como que Lo siento que detectaron. sí, sí, sí. Son demasiados buenos los cónsul, tienen muy buen entrenamiento. Pero me voy a Ciudad de México con 33,000 pesos mexicanos y aquí es donde sucede la magia. Porque llego a la escuela, pago 33,000 pesos de colegiatura. Recuerdo que yo puse mi tarjeta de débito de Santander Universidades. Puse mi tarjeta de crédito y me dijo, muy bien, pues ya pagó la colegiatura un año. ¿Dónde va a vivir? Ustedes de Hidalgo y yo. Oh, no, nunca pensé en dónde iba a vivir. Entonces le dije, no, pues, dijo, tenemos un housing de 15,000 pesos, 6 meses. Yo pagué 15,000 pesos por 6 meses de vivienda. O sea, ahorita lo pongo como en contexto de vivienda y pues está cañón. Ujú. Me quedo sin dinero otra vez, pero sabía vender. Entonces un día llego a la escuela y les digo, soy el manager de un influencer que tiene 90,000 seguidores en redes sociales y le interesa ayudarles a que vendan más con redes sociales. Ah, sí, ¿cómo se llama? Porque no está la de marketing, déjanos un papelito. Se llama Julio Hierro, solo que este es mi teléfono. Hablemos y ya luego vamos con Julio. A ver, va, le dejo el papel y no me contactaban, no me contactaban, no me contactaban y yo me estaba quedando sin dinero, tenían como 5,000 pesos y me quedaban y un día me llaman. Hola, señor Julio Hierro.
Y yo, ¿sí? Le hablamos de G Martel, queremos a ver, platicar, a ver, para trabajar juntos. Ah, si no habla Julio, soy su manager, pero yo le digo a Julio que vaya. Y entonces, sorprendentemente, llega Julio Hierro sin el manager. No, es que mi manager no pudo, pero estoy aquí. Pero no sabía por qué tenía que hacer eso, era innecesario, pero lo hice. Y entonces me dicen en G Martel, pues mira, no podemos hacer mucho, no podemos pagarte, pero lo mínimo que podemos hacer es regresarte 15,000 pesos de la colegiatura que tú pagaste. Y yo, déjenme lo pienso, pues sí. Entonces empiezo a hacerle videos a G Martel, tengo 15,000 pesos y ahí es donde tengo mi primer ahorro y mi primer venta ya como creador de contenido. Eso sí, me pagaron por 6 meses 15,000 pesos, pero para mí era oxígeno puro, eran Claro. 15 semanas de despensa que no iba a morir de hambre. Ya lo que sigue fue que yo tengo una plática con mi exnovia donde le digo, ¿qué hago? ¿Me meto a capacitarme como emprendedor de cómo hacer un negocio o me hago Uber? Y ahí pudo haberse la vida movido completamente. Y mi exnovia y mis papás también me dijeron, pues creo que es muy caro para un curso o para capacitarte, pero pues ahí tú ves. O sea, y pues del ahí tú ves fue como de, bueno, pues me voy a capacitar como emprendedor. Y entonces me di cuenta que no importa a qué se dedique una persona que quiere tener éxito, el hack que debe de seguir para cumplir sus sueños es siempre estar pagando la proximidad en donde está la gente que ya está cumpliendo sus Ujú. sueños. Entonces, yo pagué y lo que hice y mi hack fue para siempre tener dinero, irle a vender a las personas que ya estaban ahí, porque yo sabía que la gente no hacía redes sociales. Entonces yo empecé a grabar en conferencias y le vendía videos a los asistentes de las conferencias. Fue así como muchas personas que ahorita dicen, ay, es que cómo consigo clientes, ay, es que cómo le hago para tener gente con poder adquisitivo. Mm. Quieren sacarla solo de redes sociales. Lo que yo hacía era al revés. Yo no sabía conseguir clientes de redes. Entonces yo pagaba el lugar donde estaba mi cliente. Yo pensaba, ¿quién ya tiene a mi cliente? Esta persona, esta persona, esta persona, listo, paguémosle sus conferencias. Entonces yo iba al público en general y bro, era como soltar a un tiburoncín con un buen de pescaditos y pues ahí iba yo. Tengo toda la playera que decía, mi empresa se llamaba Render Corpo Creativo, un logo horrible de este vuelo, pero en mi espalda decía la frase mágica, te ayudo a vender más con tus redes sociales, grande en la espalda. Yo solo tenía que ir caminando, así, con una cámara en la mano. Era un flyer andante. ¿Y si te llegó gente de ahí? Sí, sí, sí. Todos me decían, oye, ¿cómo funcionan A esas ver, quiero, redes? quiero también poner en contexto que en esa época, ahorita ya está muy normalizado, redes y todo. En esa época, la mayoría de la gente no entendía redes. Mm. Todavía estabas que era para mostrar tu panecito y no lo ven como un negocio, una forma de tener clientes, ¿no? Exacto. De hecho, ni yo entendía redes. Yo sabía hacer videos. Exacto. Pero mínimo ya habías Ya era hecho algo. uno y tenías seguidores, cierta validación. Entonces la gente todavía, digo, sigues viendo a alguien con seguidores hasta aunque sea un bot, y todavía te valida, ¿no? Sí, ándale. Entonces ya tienes esa validación y todo. Y hiciste eso. Eso es increíble porque tenías mucha intuición. Ahora el tema ese del manager ficticio que eras tú mismo, pues también era como, mínimo tiene cierta estructurita, ¿no? Para dar confianza. Yo creo que es lo que te hace en la mente y ibas al lugar donde estaban tus clientes. O sea, ¿dónde voy? Pues ahí ibas, seguramente había gente, empresarios Ujú, ujú. que te iban a poder contratar. ¿Y sí cayeron con tu playerita esta? Totalmente. Esa era la vieja confiable. Y de hecho, si les digo ahorita, si ustedes hacen eso, se los pongo bien sencilla. Quieren vender a la gente con poder adquisitivo, le pagan el mastermind a su traba. Si es bueno, si los aceptan, ¿verdad? Claro. Pero van, y eso sí, tienen que ser buenos vendiendo, pero ahí haciendo networking, hacen relaciones. Pues ahí está, es el mismo hack en realidad. Sí, yo te voy a decir algo. Yo cuando quise entrar a redes, conocí a Rorro, lo ubicaba. ¿Te acuerdas que estaba Roberto Martínez, Farid, Rorro? No había muchos. Y pues si la escribías no te pelaban y tal cual. Y eso es lo mismo. Yo pues me metí al curso de Rorro. Ajá. Y si tienes la forma de tienes valor y en tus comentarios o haces buenas relaciones, pues sobresales, ¿no? Y dices, ay, ¿quién es este? ¿Quién es este? Claro. Y así conocí a Rorro y me lo hizo amiga y el amigo y él me ayudó un montón en crecer en redes sociales y todo. Sigue siendo gran amigo de nosotros. Ujú, ujú. Pero fue lo mismo, o sea, la forma de cómo llegas a la gente siempre es en vez de pedir, pedir. Yo creo que el 99% de las personas que me escriben es quiero, 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 quiero. En vez de, pues aquí han estado alumnos, oye, pues voy a entrar a la comunidad para estar más cerca de él. Ujú. Y después voy a hacer las cosas y sobresales y haces una relación. Pero es distinto el approach en vez de nada más pedir. O dar. Pues le voy a dar a grabar algo, le voy a mandar esto. Sí, es diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y ese es el secreto a cualquier nivel, yo diría. Si tú llegas, si no le puedo sumar nada o no se me ocurre en qué lo puedo sumar, pues le compro algo. Claro, Así de fácil. tal Ojo, cual. unos va a decir, no, pues ¿de dónde saco el dinero? Pues bueno, ya es que entre más grande el tiburón del que quieran aprender, pues más les va a costar, obviamente. Ujú. Entonces, si no está es mucho dinero en ese momento, listo, nos bajamos unos 2 niveles, pero sin quitar
como ese dedo del renglón, decir, voy para acá, voy para acá, voy para acá. Entonces, sí tuve clientes. La mejor estrategia que la gente puede ocupar hoy en día para hacer dinero, sin que sean genios en redes sociales, es que piensen, número uno, ¿en dónde está? ¿Quién tiene mi cliente? Esa persona que ya tiene mi cliente, ¿hace conferencias? ¿Hace eventos? ¿Qué hace? Bueno, yo le compro eso que vende y eso es como un acceso a la comunidad de esa persona y listo, ahí están ya tus clientes a los cuales le puedes vender, ¿no? Pero mi primer cliente, yo me hice una playera que decía, te ayudo a vender más con redes sociales. No estaba hablando de mi empresa, ese es el paso 2. No tienes que hablar de ti. Yo dije, pues, ¿cómo te ayudo? No. Render corpo creativo, videos de 15 años, comerciales. La gente no quiere eso, la gente quiere cómo me ayudas y cómo él me representa más dinero a mí. Ujú. Y el paso número 3, pues claro, es ser muy bueno vendiendo, ¿no? Esos son los 3 pasos. Nos Yo conocimos te por mandé un redes. mensaje porque veía tus videos. Yo quería entrar a redes, seguramente fue en la misma época que hablaba con Rorro, que me metía a la comunidad de Rorro para aprender. Yo decía, pues esto, tuvimos la gran fortuna, ahorita hablaba con Alonso de eso, que tuvimos la gran fortuna de iniciar hace unos años. Cada vez está más difícil porque hay mucha gente haciendo videos, ya se normalizó hacer videos, ya cualquiera se graba haciendo videos. Entonces, hace 5 o 6 años, todo el mundo no quería, le daba miedo y todo. Entonces, yo vi a Rorro, me empecé a capacitar, me ayudó mucho. Y te vi tus ediciones y dije, mira qué padre. Entonces dije, voy a aprender. Yo ya construía locales, yo ya tenía mi lanita. Mentalidad de seguir aprendiendo, ¿no? Voy a aprender. Y te mando un mensajito, ¿te acuerdas que mostraste en la conferencia de, ¿qué onda, Julio? Buenos videos. Buenos videos. Algo así. Sí. Lo que son redes sociales es que nunca sabes quién ve tus videos. Ujú. Y eso es sorprendente porque es un principio de negocios muy poderosos que si no te ven, no te compran. Y a cualquier nivel. Cualquier empresa invierte en marketing. En el fútbol, uno de los más grandes ingresos es publicidad y es algo súper masivo. Fórmula 1, todo tiene que ver con muchas cosas, con marketing, con publicidad. Si no te ven, no te compran. O sea, al final es atención, Es ¿no? atención. Y yo no sabía eso, pero hacía videos porque me gustaba. O sea, creo que ahí viene un toque de suerte de decir, como que me pusieron una pizca de, pues, que le gusta hacer videos. Y pues la ola iba subiendo, yo no hice nada tan genio, solo me subí a la ola y la ola me subió con ella. Sí, porque a veces la suerte es como, sí, claro que hay suerte. Nosotros estamos aquí por una parte de Una suerte. parte, sí, sí. Pero hacías algo, aprendiste a hacer videos, hacías videos y te tocó la ola de que ahí empezara el tema digital a empujar, ¿no? Exacto. Y entonces, pues nos conocemos Ujú. y se convirtió, mi primer cliente, de hecho fue ahí como que dice Steve Jobs que los puntos se unen hacia atrás. Claro. Mi primer cliente de videos fue un inmobiliario, que yo no sabía que era un inmobiliario, pero enseñaba casas. Y yo lo iba grabando y el segundo fue un desarrollador de Tulum, se llamaba Nico Wilmes de los amigos Tulum. Ah, sí, sí, sí lo De, ubico. y él tenía un Tesla y cosas así, yo iba y lo grababa y ese fue mi cliente número 2. Entonces como que fui grabando empresarios, 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 un montón de empresarios, incluso grabé a Rodrigo Herrera de Shark Sí, Tank sí, recuerdo. con el libro de Forbes México. Ujú. No sé cómo llegué a Forbes México, pero cerré esa venta de ¿Algún Forbes México. video? ¿No sabes quién te ve? Claro, sí, sí, con un video. No, fue en una conferencia. Fui Mm. a una conferencia y vieron mi playera. Órale. Entonces me dijeron, ¿tú haces videos? Queremos que nos ayudes. A ver, yo no sabía que era Forbes. Ujú. Eduardo Panini se llama, o Pananini, algo así, como el pan, sí. Y por eso me acuerdo. Y entonces, pues ya cerramos el trato, creo que fue como 30,000 pesos en ese momento, era un dineral. Sí, Yo dije, para ti, claro. y le dije a mi papá, papá, soy rico. Esta es la libertad financiera, papá. Entonces, yo ya había llevado empresarios, entonces cuando nos conocemos, Ujú. yo ya sabía más o menos qué onda. Dije, claro, es como otro empresario y así. Y luego fue que, nos llevamos súper bien. Y ya, pues nos hicimos amigos. O sea, primero fue como platicamos, hicimos un podcast. Ahorita lo pienso y digo, ¿cómo la primera date que íbamos a tener así como salida? Te dije, ¿te acuerdas? Te dije, pues ¿por qué no nos colgamos del edificio HSBC Ah, claro. en lugar de decirte, un café? Sí. Y yo te dije que sí, cancelé un día antes, ¿no? Sí, me dijiste, no, es que no sé si colgarme. Porque uno de mis clientes limpió edificios aquí en Guadalajara, que ahorita limpian el estadio de Salinas Pliego, que es ¿Quién? el Kraken. ¿Jonah? Jonah. Acaba de limpiar este edificio. No. Soy muy buena onda. Ya, o sea, ya lo he visto en sus redes, padre, muy buena onda, sí. Sí, pues hizo Buen emprendedor. socio de Braulio Arzuaga, Sí, sí, claro, fue a Shark Tank y todo. Padrísimo su empresa. Salinas Pliego luego le comparte sus tweets de que aquí limpiando y Salinas Pliego de que, ¿cómo ven que ya estamos limpiando el Kraken? No, digo, ha limpiado también el edificio más alto de México, Ujú, ujú. que lo diseñó Bernardo Pozas, que estuvo en el Estuvo podcast en el también, podcast. sí. Muy buen emprendedor. Entonces, Pues nos bueno, ya nos conocemos conocemos, sí. y yo creo que de ahí el resto es historia porque ya me cambió el chip porque nunca había tenido a alguien tan cercano que sí considerara a mi amigo, no solo como mentor, sino Ujú. pues ya como amigo y que me cambiara el chip de
pues, ¿para qué me gasto la lana? Mejor la invierto y me voy a hacer mucho más rico, porque para mí los saltos exponenciales ha sido cuando más dinero he arriesgado. Ujú. Cuando me gasté todo mi dinero en ser mesero. Luego cuando me gasté todo mi dinero capacitándome como emprendedor. Y luego cuando me gasté todo mi dinero en mi primera propiedad. Cuando revendo la primera propiedad es donde digo, nunca me habían llegado 2 millones de pesos de golpe. ¿Qué es esto? Me acuerdo que hice la división en mi teléfono. 2 millones de pesos entre 12 meses. ¿Cuánto ganaría si ya no quisiera trabajar? Dije, ay, no, esto es demasiado. O sea, Ujú. hasta me sobra. Y le puse 24 meses. Ah, mira, hasta todavía así está la libraría. Dije, no, pues voy a hacer más de esto. Y fue cuando ya todo fue un all-in a bienes raíces. Dijiste algo súper importante, eso de, yo me he puesto a pensar en la vida, si tienes una meta muy alta, no le veo forma de llegar más que arriesgar todo varias veces en tu vida. Y tú lo dijiste ya varias. Yo lo hice igual. El primer flipping, la primer plaza, el primer edificio. Ojo, y no es así de responsable. Obviamente hay muchos estudios en y cada vez te haces más estructurado, pero sí hay. Elon Musk pues hizo su primera aplicación, luego hizo PayPal, vendió todo y volvió. Y siempre estuvo apostando Tesla en cosas ahí sí muy complicadas. Es el hombre más rico del mundo, pero tuvo que haber ciertos hitos de todo o nada. Si quieres llegar a algo muy grande en una sola generación, que Ujú. nos tocó a nosotros, no le veo otra forma. Y creo que aquí la pregunta sería para los que nos estén escuchando es, ¿qué cosa sería arriesgar tu todo ahorita? Ujú. Cada quien va a tener, creo que es diferentes niveles, pero creo que puede ser una tarea de este podcast. Porque a veces tu todo, sí, mi primer todo fue no tener un sueldo fijo y ganar sobre comisión, era todo. Ujú. En cada etapa era lo más importante. Cuando estaba chavito, 18 años, 19, era, no, yo quiero, y para mí era todo, era la decisión más importante de mi vida, en vez de recibir 6,000 pesos, ganar una comisión en contra de todo lo que me decían. Pero ahí era mi todo o nada, y cada quien tiene su todo o nada, ¿verdad? Exacto, y a diferentes niveles. Si tú quieres ser el primer rico de tu familia, tienes una tarea y se llama ser consciente de qué es todo lo que puedes arriesgar. Algunos van a decir, mi todo es todo mi dinero. Otros van a decir, mi todo es mi estabilidad, mi confort, la ciudad en la que vivo es mi todo. Dejar a tu familia donde ellos viven y tú irte a otro lugar, tal vez eso es tu todo. Todos tienen diferentes niveles de todos, pero si quieres ser el primer rico de tu familia, constantemente vas a estar quemando todo. Recuerdo cuando llegaste conmigo y querías comprar ese Tesla que has hablado, y me diste, es que no se me olvida la historia de convencimiento, que me querías vender la idea. Ya con el tiempo, pues ya, en verdad a veces cuando volteo a ver cómo pensaba de chavo, ya veía un adulto y me decía algo que no entendía. ¿Mm? La experiencia y los años te van dando mucha claridad. Y tú me estabas vendiendo muy bien, no, es que miren el Tesla y yo voy a recibir a mi cliente y ahí le voy a dar un paseo en el Tesla y ahí le voy a dar el speech y como va a ver el Tesla, y era, Tesla aparte era súper novedoso todavía, Sí, había sí, sí. pocos Teslas. Y me hizo todo un speech que pues podrá sonar coherente. La realidad es que era toda una explicación que te habías creado para tú comprarte tu Tesla. Entonces lo que Exacto. dijiste lo puedes haber hecho en cualquier lugar. Pues está padrísimo, suena muy bien, pero es una idea para convencerte. Ujú. Y es donde hablamos de si tienes ese Tesla, en verdad en 3 años va a valer la mitad. Yo tuve un Tesla y lo vendí al 60% 2 años después. Me acuerdo que me subiste una vez. Sí, claro, yo que ahí ajá, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. O invertir ese mismo dinero en una propiedad. Y luego que tengas miedo. Sí, ahí fue donde te dije, pues igual yo te puedo apoyar si se te atrasa algo. Ujú. Pero sí, sí, a veces yo he funcionado y creo que tú también, de la carga hacia andar al burro. Realmente cuando uno tienes una responsabilidad, cuando eres alguien aparte, primero que nada honesto, alguien de trabajo, y tienes una responsabilidad, te hace andar, ¿no? ¿Te funciona a ti eso? Completamente. Hay un síndrome que Carlos Slim no tiene y cualquier persona se lo podría quitar mañana y crecería mucho más rápido. Ese síndrome yo le llamo el síndrome CULO. Ese síndrome, el empresario más grande lo puede tener. Ese síndrome hace que te metas a un club sin importar qué tan grande eres, que te quedes ahí como el mejor, pero que el que no aprovechó todo su potencial. Y yo creo que el síndrome CULO, cuando tú como emprendedor lo ves como alguien que te persigue para crecer y no alguien que te está jalando para estresarte, es donde la creatividad nace. Porque la creatividad muchas veces nace de estar necesitado en algo, que algo no está. Y la gente que ha crecido más es como dice, esto no está en el mercado, ¿qué me invento para que sí salga? Es que esto no existe. Bueno, eso es, el síndrome CULO te está motivando en lugar de Ujú, jalarte. ujú. Y para mí, pues la vida es de los inconformes. Y los inconformes suelen ser normalmente los más creativos, no porque se hayan nacido, sino porque los está persiguiendo. Algo los está persiguiendo y terminan creciendo. Las circunstancias y la presión, El el síndrome, hambre. el síndrome. Te hablaba con
Fernando Mezcua, el director de Kiva, el Ah, bien. director del Consejo de Administración, y tal cual me Dijo dijo la Tony misma Elevador. palabra, sí, me dijo el hambre. Y es cierto. De hecho, creo que las mejores cosas siempre salen bajo presión. Eso que dijiste lo dijo también en su discurso Steve Jobs. Yo creo que lo mejor que he hecho es cuando tengo más presión en mi vida. Porque si no tienes presión, realmente llegas a la zona de confort y en algún momento ni te das cuenta, ¿no? ¿Te acuerdas? Te dije el IPAD de la maestría. Para que entiendan el IPAD, yo ya tenía una empresa, ya era complicado los problemas de mi empresa, ya no tenía tiempo. Y el IPADE te pide 2 días a la semana. Imagínate, con todas tus broncas, quitarle 2 días a la semana es un rollo. Y de repente te dejan exámenes, estudio y todo. Y ahí me di cuenta cómo me presioné de más. Muchos se salen del IPADE, Ujú. pero esa presión me hizo brincar a otro nivel. ¿Sabes? Entonces siempre yo en los momentos, ahorita mucha gente me dice, ¿cómo si ya tienes la desarrolladora que ha crecido un montón y va a hacer edificios más grandes y todo esto? Se te ocurre el tema de la hotelería y el tema de mercado de fracciones para querer hacer algo nacional. Porque yo dentro de Brada ya está muy dominado, ya tengo una estructura muy buena, sigo necesitando esa presión Ujú. para brincar a la siguiente etapa, porque si no la creatividad, todo se van para abajo, porque ya los retos no son lo suficientemente grandes para mantener ese impulso, ¿sabes? Dice Jeff Bezos que debemos de vivir como en el día uno. Que si los emprendedores vivieran como era su día uno de emprendimiento, ¿cuál que- eras lo más creativo en la vida? Entonces, cuando la gente me dice, es que no tengo creatividad, es como quédate sin dinero, vamos a ver cómo el dinero lo empezamos a aparecer abajo de las piedras. Ujú. Solo que a veces lo que se malinterpreta en redes, el quédate sin dinero es gástatelo en tonterías, que no, no. Algunos, de hecho, algunos dicen eso. Es que gasta mucho para que veas cómo es vivir como rico y tu mente te pida más. No, Madres. no. O sea, eso es subirte el agua también y también un emprendedor con estrés, con demasiado estrés, también se va a quemar. Yo digo, hagan eso, pero con cosas que los hagan más ricos, como propiedades. Y es un Claro. consejo, de hecho, hasta parecería como casi igual, pero ya cuando lo inviertes, te das cuenta que son caminos como, que es como una Y que se abre completamente diferente, porque uno está estresado, pero se está haciendo rico todo el tiempo, y el otro está estresado, pero solo el agua se le está Está subiendo más, quemando el dinero, sí. está quemando el Me dinero. encanta porque eso yo también crecí con eso. A mí el tener 0 pesos, quedarme, tener dinero y desaparecerlo, me mantenía esa hambre. Y Somos lo sigo buenos. haciendo. Pero sí no he pensado que eso no está mal. Pero qué mensada hacerlo con cosas que no te dan nada. Porque muchos decían, sí, gástatelo en lujos. No, pues no es la motivación real. Gasta en inversiones y quédate en cero, pero estás construyendo algo que creo que los emprendedores y muchos que nos escuchan van a saber lo que nos motiva es esa libertad, ¿no? No es, pues, te puedes tener el coche de lujo y todo, pero si a los 2 meses te quedas sin nada, no, la libertad de poder tener los coches y tener esa riqueza y después hasta tus hijos transferirle y crear esa riqueza generacional, ¿no? Esa libertad. A mí por eso me gusta mucho la marca de Rolex, porque hay una frase que escuché en Dubái, estábamos en la boutique de Rolex, y nos dijo, es que los Rolex, simplemente el que lo posee es una persona que cuida el Rolex, pero lo custodia un tiempo y luego se lo va a heredar a otra generación. Ujú. Y yo creo que los empresarios también somos creadores y custodios de la riqueza momentáneamente Así es. y después se va. Y entonces mucho de lo que da plenitud, al menos pues para mí, es hace poco, esa historia no la he contado en ningún lado, ni tampoco lo sabes, pero hace poco que ganamos el premio a la mejor venta pues de la comunidad varada, ¿no? Que vendimos, entonces tú nos dices, pues un Rolex. Pero para los que han comprado un Rolex saben que se anotan, se tardan como 4, 5, 6, 7 meses y cuando el Rolex llega es tuyo, si no se lo van a dar a alguien más y si no, pues esperar otros 6 meses. Entonces, Brandon nos dice de que no, pues les vamos a dar un Rolex ya. Y coincidió, así que la tienda dijo, ah, sí, ya llegó. Pero era como, ah, sí se los voy a dar, todavía no estaba confirmado. Dije, puta, ¿qué hago? Si no lo agarro, pues se va a ir, pero Brandon nos lo da. Entonces yo pago el Rolex, todos me lo dan, y yo sentí un vacío por lo siguiente, porque yo dije, es que no, yo no me merezco el Rolex. O sea, me empezó a entrar como, Ujú. esto no es esto no es en mi vida, yo no me lo merezco esto y todo. Entonces me di cuenta de cómo hacemos el dinero, es lo que nos da plenitud, no en sí el gastarlo. Yo era más feliz comprándome una propiedad que pagando el Rolex y la propiedad es mucho más cara. Porque con el Rolex no era por el dinero, pero no me sentía como feliz hasta que se confirma que es un regalo. Y dije, claro, a mí me da plenitud el crear Ujú. y a muchos pensarían que es como el dinero, pero no, es que cuando creas y tú generas eso, la plenitud es mucho más que si vas y lo compras. Porque la transacción, la emoción se te va en un día, 2 días. Incluso hasta te va a generar vacíos o algo. Pues cuando me dijeron, esto es un regalo, no te lo pagaste tú. Ah, entonces ahí todo me hizo match. Claro.
Creo que eso que acabas de escribir es, ojalá que todo el mundo lo pueda llegar a entender en algún momento, porque hasta que no tienes el dinero, teóricamente es difícil. Hasta que no lo tienes, tienes la posibilidad de gastarlo y te resistes, difícil de entender, pero es la mentalidad de los ricos, de verdad ricos, de los que han tenido riqueza generacional, esa es la mentalidad. El saber que lo pueden tener, pero mejor construir y que te lo paguen o tus inversiones o te lo dan en un regalo o de otras formas, ¿sí me explico? ¿Mm? No está lo malo en gastar y siempre lo hemos insistido, no está mal comprarte las cosas que te apasionan, pero está malo gastarte tu capital en eso, ¿no? Y Totalmente. ya en un nivel alto también es cuando ya a mí también me crea muchísimo más satisfacción el crear. Acuérdate de la pirámide de Maslow, primero tienes tus necesidades básicas cubiertas, comida, todo, y después quieres aspirar más, ¿no? Yo quiero tener un Rolex. Y sobre todo los que venimos de abajo, cosas que nunca tuvimos. Ajá. Cuando lo tienes, si sigues madurando, porque muchos se quedan ahí, ¿eh? Muchos se quedan en nomás despilfarrar y aparentar. Si tu tema emocional sigue madurando, ves que no es tan importante eso. Cuando tienes tu Porsche, cuando tienes tu Rolex, dices, esto no es cierto, esta no es felicidad. Sí. Y entras a la última etapa que es la de trascender. ¿Cómo crear proyectos que trasciendan? Artísticos, creativos. Por eso a veces lo llevamos a tener en pláticas. La creatividad a mí me surgió más profundamente cuando ya tenía libertad financiera total, porque ya podía arriesgar más, ¿sí sabes? Yo le digo que es elegir con la panza, no con la cabeza. Yo quiero llegar a ese punto que crear, o sea, que crear, porque ahorita es vender propiedades y todo, tiene que ver, claro, con números y todo, pero siendo que cuando tú creas con la panza, que es como de, ay, se me antoja hacer esto y no como, déjame primero ver los números, veo cuánto me va a quedar, siendo que ahí es cuando de verdad nos hacemos ricos, cuando de verdad viene lo que dices que te sucedió. Sí, está todo el análisis y claro que siempre debe haber como esta utilidad y revenue para hacerlo sostenible sobre todo, pero el último factor termina siendo pues como ese feeling y ese sentido que has construido, ¿no? Con todos estos Claro. años. Qué Ahorita perro. estás ya muy metido en el mundo inmobiliario, o sea, estás invirtiendo, ya has invertido en varios proyectos de distintos tipos, pero también estás en la venta Ujú, y al final sí, es claro entender que tu mayor superpoder viene desde tu niñez con tus papás, ujú. el darte esa confianza, el darte esa alegría, esa forma de ver la vida, el enseñarte a vender, o sea, creo que un súper tip es enseñarles a vender a tus hijos en tu trabajo, en lo que hagas, llévatelos, Ujú. hácelos divertido, ¿no? Porque si te has dado cuenta en todo, has salido adelante aprendiendo a vender. Y te ha quitado hasta el miedo de, aunque me quede sin nada, sé vender. Ujú. Y lo sigues aplicando hasta el día de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita, y ahí creo que cada vez lo voy a seguir haciendo a otro nivel, porque por ejemplo, esta última propiedad que me compré, pues ya fue mi quinta propiedad. Ujú. O sea, si yo voy los puntos hacia atrás, me he comprado una propiedad al año. Digo, en un año sí me compré dos, pero pues sí son 5 inmuebles al año, perdón, en cada año. Pero esta última yo ya no tenía el dinero completo. O sea, dije, uy, güey, esta sí ya me va a apretar. Pero regresé a back to basics. Volviste a presionarte, lo hemos hablado, esa presión. Sí, ahora fue como, ¿cuántas ventas necesito para pagar el enganche? Y dije, bueno, pues me voy a poner a vender. Entonces ya no tenía otra, pero ya le había dicho al gerente de ventas, a Percy, sí, ahí te van 300,000, que era todo lo que tenía. Porque ya había comprado otras cosas y había invertido en diferentes, pues en la empresa también, pues tengo una empresa. Dije, puta, voy a quedar sin lana. Bueno, no hay cosa que las ventas no solucionen. Y me puse como perro a vender y me aventé 5 depas en 4 horas y di seguimientos. Pero si hubiera tenido ese dinero en mi cuenta de banco no hubiera vendido nada, porque no Claro. tenía la presión aquí. Es que cuando tienes un colchoncito ahí, yo también soy de, sí tengo seguros, ojo, soy de tener, pero en general también no tener una red de seguridad esa zona de confort es muy fácil de entrar. Pero ojo, aparte todo esto suena como mágico, 5 propiedades, todo. A ver, no, ya explicamos que esto que estamos hablando en 55 minutos, una hora, fue una historia de muchos años. Y hasta el momento yo sé que tú vives con una fracción pequeña de lo que Sí. ganas y todo va a tu empresa o invertir y vendes propiedades y lo reinviertes el 100%. Entonces, Ujú. es algo muy sencillo y se llama crecimiento exponencial. En las inversiones funciona así. Yo les he dicho a las personas, si ahorita tengo 7 edificios en construcción, fue el mismo dinero de la Casa Amarilla de 200,000 pesos de hace 15 años, 20 años, solo que reinvertido durante todo el tiempo es lo que eso se convirtió en 7 edificios. Ujú. Y es como si buscan en TikTok o en cualquier lado ahí de, te doy $1,000,000 o te doy un centavo que se reinvierte diario durante un mes y todo el mundo diría, $1,000,000, busquen el video. Ujú. No, es mucho más. Un centavo, luego son 2 centavos al día siguiente, luego son 4 centavos. En la primera etapa del mes obviamente es menos, pero en los últimos 5 días es una locura lo que es exponencial. Y así funciona todo. Solamente que todo el mundo queremos Rápido. rápido.
y y que me vean. Y ahí es donde creo que has manejado muy bien tu tema emocional y aunque estás joven, has madurado mucho. Creo que le dije hace rato, ya dominas el dinero. Ujú. Ojalá que vienen los retos porque vienen más montos más fuertes, pero creo que ya traes la base. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahorita en el momento que estás? ¿Cuál es tu sueño que te mueve ahorita? No, pues una de las cosas que siempre me ha movido es la música y otra cosa es de que me mueves a hacer las cosas sostenibles. Y parte de hacer las cosas sostenibles tiene que ver con dinero, pero sí quiero, o sea, como que ya mi cabeza está pensando en cómo ayudo a una ciudad a que tenga algo sostenible que le pueda dar dinero como a esa comunidad, pero algo sostenible, y pienso yo mucho en turismo. Algunos van a decir, no, pues es que el turismo no está chido porque la zona pues la mueve, y otros es, pues es una herramienta para hacer lana y que a todos les vaya más chido. Pero yo sí pienso mucho en turismo. Yo quiero, ahorita sé hacer marketing de marca personal a proyectos inmobiliarios y queremos vender y todo, pero a largo plazo yo quiero ayudar a México a hacer turismo. Entonces, primero es como arreglar turismo, cómo hacemos que llegue más gente y luego eso lo marketeamos para que hacer ciertas zonas, hacerlas más sostenibles, que pueden, yo es que pienso como mucho en mis papás. ¿Cómo ayudo a mis papás de otras ciudades que ya están grandes, Ujú. que no van a aprender de redes, que les va a costar mucho trabajo, a que tengan más dinero? Tenemos que hacer que les llegue más dinero de otras personas y que ellos pongan un puesto, que ellos pongan su carpa de libros para que puedan estar vendiendo. Ese sería como a largo plazo. Y a corto plazo, me enteré, y ese es ahí donde estamos en conjunto, me enteré que alguien famoso en redes sociales tiene un récord Guinness en ventas inmobiliarias, pero es fake. Es algo que me mueve ahorita, que apenas hablaba con un amigo, es romper un récord Guinness en ventas inmobiliarias y vender un edificio en un día. Y hasta eso, pues sí son muchos millones, pero ¿sabes cuántos son? El récord Guinness que nadie lo tiene. Se lo inventó esta persona. ¿Pero es en México o en el Mundial? En Latinoamérica. ¿No hay un récord Guinness? Son 5 millones de dólares ¿En serio? en 72 horas. Se me hace muy bajo. Yo conozco gente Y nadie lo más. tiene. Entonces, una de las cosas que me motiva es eso, como, ¿y si hacemos el récord Guinness? Muchos lo han hecho y no saben que existía y no lo han documentado, porque yo conozco mucha gente que lo ha hecho. Bueno, no Exacto. muchos, pero varios que lo han hecho en México. Sí, ¿no? Y no se me hace como algo pues tan loco. Claro, sí se puede. Sí se puede, pero nadie lo tiene. Ah, órale. Entonces, eso es algo de las Buen cosas que nos reto. motivan, ¿sí? Vender un edificio en un día. Vamos a ver qué se arma para hacer el récord No, Guinness. escuchen sobre Jorge Pérez de Related Group. No es latinoamericano, es de Miami, pero ahí van a ver proyectos muchísimo más que eso en un día. Sí, no, y incluso hasta Ryan Serhant deben de vender mucho más Claro, exacto. con todo eso. Pero aquí está. Ahí hay una medalla que nadie se ha colgado, Bueno, que creo que se podía un vender. buen reto. Sí, se me hace un buen reto marquetero también, porque hay Claro. empresas que lo venden mucho más. Pero eso me motiva. ¿Cómo sería vender un edificio en un día? Con redes sociales, sobre todo, se me hace Me pro. encanta. Buen reto. Sentado. Amigo, qué gran historia tienes y sé que en verdad tienes un montón. Yo veo en ti la capacidad y todo para, aunque has logrado muchísimo, que viene lo mejor, literalmente. O sea, sé que estás todavía en una etapa temprana de la capacidad que tienes a futuro. Y te lo he repetido, que junto con Alonso, que he comido mucho con ustedes, son un ejemplo de como alguien que viene de un pueblo que podrá ser lo más normal quedarte ahí y que esos pueblos se repiten en todo México. ¿Cómo has retado tu entorno y tu historia que parecía escrita y has cambiado? Y me encanta tu historia y que la escuche mucha gente porque sepan que ellos también pueden cambiar su vida, Sí, literalmente, totalmente. a través del emprendimiento. Creo que el mejor regalo que podemos tener en México es venir de un entorno pequeño, porque tenemos más problemas que cosas chidas. Pero cuando nosotros convertimos los problemas, gracias al marketing, en oportunidades, los que venimos de algo de carencia, tenemos un gasolina infinita para el resto de nuestra vida, porque quieres motivación, vueltas para atrás tantito, uf, de volada, se te quita la flojera, se quita todo. Y entonces, los que venimos de una carencia, tenemos gasolina infinita para el resto de nuestra vida y cumplir nuestros sueños. Entonces, si hay alguien aquí que sea de un pueblo pequeño, traen la gasolina, traen toda la mochila, traen gasolina. Muy bien, amigo. Gracias por venir. Amigo, gracias por la Gran invitación. plática. Estoy emocionado por estar aquí. Me Y nos vemos en un tiempo para ir viendo cómo vas avanzando, ¿eh? me encanta, amigo, gracias.